trabajar ahora con funciones de dos variables, funciones de la forma u de dos variables, x e y, en las que en lugar de trabajar con diferenciales totales, puesto que ahora no dependen de una variable independiente, sino de dos, decía, en lugar de trabajar con diferenciales totales, vamos a trabajar con derivadas parciales, derivación parcial con respecto a una variable o a la otra. Vamos a resolver un ejemplo. Más que nada por familiarizarnos un poco con las notaciones. Tenemos una ecuación de la forma derivada parcial de u dos veces con respecto a la x, las dos veces, igual a 2xy. Si la derivada con respecto a la x es 2xy, la integral de esta función, es decir, su primitiva, la diferencial de u con respecto a x, como si integráramos una vez, será la integral de 2xy con respecto a la x. Esto es, con respecto a la x, la y es una constante, el 2 también, y solo tendríamos que integrar la x. Podemos escribir entonces 2y por x elevado al cuadrado partido por 2, que se puede simplificar, más una constante de integración. Como estamos derivando con respecto a la x, la constante de integración podría contener a la variable y. Entonces, en lugar de escribir una constante genérica, un número, una constante como tal, vamos a escribir una función que solamente dependa de la y no de la x. Tenemos así entonces que la derivada de u con respecto a x es igual a, y lo escribo otra vez, con respecto a la de u con respecto a la x es y multiplicado por x elevado al cuadrado más una función de y. Ahora, en las condiciones que nos han dado en el problema, en las condiciones del problema, tenemos la segunda de ellas, la derivada de u, que es lo que significa esa notación. La derivada de u con respecto a la x, cuando la x es igual a 0 y la y es genérica, la y es una variable, es igual a la y. Con esta condición, dándole a la x el valor 0 y a la y el valor y, lo que tendríamos sería que esto va a sustituir a la derivada de u con respecto a x, es decir, y es igual a y multiplicado por 0, porque es el valor que le estamos dando a la x, más la función que todavía no conocíamos, phi de y. Como y multiplicado por 0 es 0, de aquí llegamos a la conclusión de que la constante de integración que teníamos con respecto a la x, la función de y es phi de y igual a y. Volviendo entonces a la expresión que teníamos para la derivada de u, ahora la derivada de u con respecto a la x es y multiplicado por x al cuadrado más y, más una función y. Si lo que buscamos es la función u, lo que tenemos que hacer es integrar una vez más. La integral del primer miembro sería la función u, que depende de dos variables, la u que nosotros queremos calcular, y con respecto a la x, la integral que tenemos en el segundo miembro sería y es una constante, integramos respecto a x, x cubo partido por 3, más en el segundo sumando y es una constante, y multiplicado por x, y una constante de integración que de nuevo será una función distinta a la anterior y que también depende de y. Pero volvemos a tener otra condición inicial, la primera de ellas, y es que, la vuelvo a escribir aquí, que si esto es u de xy, cuando la x es igual a 0, u de 0y es igual que y elevado al cuadrado. Entonces, volviendo a esta expresión y dándole a la x el valor 0, aquí tendríamos que u de 0y es y cuadrado, y multiplicado por 0 elevado al cubo partido por 3, más y multiplicado por la x vale 0, más la función de y que teníamos que calcular. Como los dos primeros sumandos son 0, esto es que la nueva función de y es igual que y cuadrado, y yendo ahora sí a la expresión de la u que nosotros estamos calculando, resulta que la función buscada, la u de xy, es lo mismo que y por x elevado al cubo partido por 3 más ix más una función y cuadrado. Y esta es la solución que estábamos buscando de la ecuación diferencial. Esta es la función u que verifica las condiciones del enunciado junto con la ecuación diferencial que tenemos ahí.